Saludos, aquí estamos. Llega el momento de Átomos y Bits. Ya sé que llevabais toda la semana esperando que apareciéramos por aquí para hablaros de ciencia y de tecnología, de innovación, de las cosas que hay en el cielo y en la tierra, más allá de vuestro conocimiento, como diría el amigo Hamlet. Pues ya está, aquí estamos. Esta semana en Átomos y Bits, con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, al que enseguida vamos a saludar para que nos cuente toda la información de interés, y con el saludo en el micrófono de Pedro Palomay. José Manuel, ¿cómo vas, compañero? Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa hoy? Porque vamos a acercarnos a un sitio que me encanta, dentro del Calentito. planeta, de la Tierra, ahí agujereándolo todo, para encontrarnos con la destrucción de una teoría de la cual estuvimos hablando en su momento, y la creación de una nueva. Habíamos hablado de esos supuestos fragmentos de Teia, un objeto que en su día habría chocado con la Tierra primitiva, y resulta que no son restos de ese planeta, sino que son continentes hundidos. A ver, explícame, ¿esto es la Atlántida o qué es esto? Y vamos por parte. A ver, no es la destrucción de una teoría, lo que pasa es que ahora hay que darle más vueltas, ¿no? Ah, vale. Hay que darle más vueltas para ver. Y Tellas efectivamente sí existió. O sea, es la mayor colisión que ha tenido la Tierra en toda su historia, fue hace unos 4.500 millones de años. Parece que esa colisión sí está contrastada, o sea, sí se sabe que fue, y fue gigantesca. O sea, imagínate, un objeto del tamaño de Marte, Sí. es decir, un tercio de la Tierra, que ya está bien, chocando hace 4.500 millones de años. Imagínate la que se lió, y de todo el material que salió despedido se formó la Luna, ¿no? Sí. Pero ahora te cuento, ¿no? Hay dos masas de tierra, dos masas de roca hundidas en nuestro planeta, que se pensaba que eran fragmentos de Tella, y ahora eso es lo que hay que repensar, ¿no? Eso es lo que hay que repensar, dado los nuevos hallazgos que ahora mismo te cuento, ¿no? Sí. Pero primero pongámonos en situación. A ver, en lo más profundo, a más de 3.000 kilómetros de profundidad, o sea, imagínate, donde el núcleo de la Tierra se junta con el manto, que son las dos de las capas, digámoslo así, ¿no? Tenemos corteza, manto y núcleo, ¿no? Bueno, pues donde el núcleo se junta con el manto hay dos gigantescas regiones de roca. Se descubrieron hace mucho, llevan décadas, llevan más de 50 años desconcertando a los geólogos, ¿no? Sí. Son dos masas gigantes de roca cuya composición es diferente a la del resto del manto. Ujú. Y son enormes, enormes. Y están hundidas, pues ya te digo, a miles de kilómetros de profundidad. Una de ellas está justo debajo de África, de España, y parte del Atlántico. Y la otra está en la otra parte del planeta, bajo el océano Pacífico. Bueno, ya te digo que son enormes, tienen el tamaño de continentes. O sea, llegan a tener hasta 900 kilómetros de alto y varios miles de kilómetros de ancho. Y se las conoce como LLSVPs, que es el acrónimo de Large Low Share Velocity Provinces, que son grandes provincias de baja velocidad de corte, pero bueno, se llaman así porque los geólogos son muy complicados para poner nombres, ¿no? Como todos los La cuestión, científicos. bueno, llamémoslas LLSVPs, ¿no? Y resulta que están hechas de materiales que son mucho más densos, mucho más duros de los materiales que tienen a su alrededor y que forman el resto del manto. Es decir, si están hechas de materiales que son distintos del manto, es lógico suponer que su origen no es el mismo que el del resto del manto. Ujú. Además, el tamaño que tienen, ya te digo, como continentes, hace que ambas son capaces de generar su propio campo magnético, con lo cual perturban la magnetosfera, perturban el campo magnético terrestre, ¿no? Que es nuestro escudo defensivo, ¿no? Contra las radiaciones y contra los rayos cósmicos, ¿no? Y que piensa que, claro, que la perturbación es tan grande que podría ser la explicación de un fenómeno que actualmente está debilitando el campo magnético terrestre, que se conoce como anomalía del Atlántico Sur, que también hemos hablado de ella en el programa, Sí. y que es una parte de la Tierra donde inexplicablemente
pues el campo magnético es mucho más débil, es uno de los puntos más débiles de nuestro campo magnético. Bueno, pues la razón podría ser en la perturbación de estas dos grandes masas, ¿no? O sea, si las juntamos, estas dos estructuras resulta que cubren más de la cuarta parte del núcleo. Es decir, es una cosa que es demasiado importante, demasiado grande, como para no intentar comprenderla, ¿no? Saber cómo llegó allí, qué es exactamente y qué efectos puede tener aquí en la superficie, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Eh, por eso, en estos años ha habido varias hipótesis sobre qué es lo que pueden ser. Una de las más comunes es que están hechas de antigua corteza oceánica. Corteza que es empujada hasta las profundidades del manto, donde en las zonas de subducción de las placas tectónicas, donde unas placas se deslizan debajo de otras, ¿no? Ujú. Sabes que en los bordes continentales las placas se hunden una debajo de otra, con lo cual lo que era corteza pasa a formar parte del manto, ¿no? Según esta idea, ese material de la corteza, una vez en el manto, se agita durante millones de años y termina acumulándose hasta formar las LLSVPs, ¿vale? Pero resulta que en marzo de 2021, y nosotros hablamos de ello, un equipo de investigadores liderados por un famoso geólogo chino que se llama Qin, Yuan, Vaya acento pues mandarín que tienes. a que sí. Bueno, pues sorprendió a todos con una idea que según él mismo era loca pero posible. Y que es que esos dos misteriosos fragmentos hundidos en lo más profundo de la Tierra podrían en realidad ser restos de Teia, que era ese planeta del tamaño de Marte que chocó contra nosotros hace 4.500 millones de años y que dio origen a la Luna. Sí. Vamos, una idea evocadora, ¿no? Imagínate que en el mismo corazón de la Tierra habría dos enormes fragmentos de otro mundo, de un mundo ya desaparecido, de un planeta extraterrestre. 2 años después, en el 23, otro equipo de investigadores, entre los cuales también estaba este mismo chino, sacaron nuevos datos que parecía que confirmaban esa posibilidad. Y fue una investigación que recibió la portada de la revista Nature, que es una de las más importantes que hay, ¿no? Ujú. A ver, de una forma o de otra, o sea, sean trozos de corteza, sean trozos de materia de un planeta extraterrestre, había una cosa en la que los científicos siempre habían estado de acuerdo sobre los LLSVPs, los dos son parecidos. Son similares tanto en su naturaleza, es decir, surgieron de uno, de la misma manera, como en su composición química, son iguales químicamente, y la edad surgieron al mismo tiempo. ¿Y esto por qué? Porque las ondas sísmicas, que es el único medio con el que los científicos cuentan para interrogar a lo que tenemos debajo de los pies, las ondas químicas con las que los geólogos estudian estas masas, pues resulta que viajan a través de ellas de forma similar. Sabes que las ondas sísmicas se reverberan a través de todo el planeta, y según la densidad de las distintas capas van más rápido, van más lento, y de esta manera podemos saber que a tantos kilómetros de profundidad hay una masa que es más densa, otra que es menos densa, y podemos ver los distintos materiales, ¿no? Bueno, Así pues es. que resulta que las ondas sísmicas viajan a través de estas dos grandes estructuras de forma similar. Ujú. Pero resulta que ahora, un nuevo trabajo, una nueva investigación dirigida por un equipo multidisciplinar de varias universidades, de Cardiff, de Oxford, de Bristol en Inglaterra y de Michigan en Estados Unidos, pues acaba de revelar algo absolutamente inesperado y que además lo pone todo patas arriba. Y es que según este estudio, esas dos misteriosas regiones subterráneas no surgieron al mismo tiempo, no están hechas de lo mismo y además tienen historias diferentes. No Caramba. se formaron al mismo tiempo. Sus composiciones químicas difieren. O sea, este hallazgo pone en duda todas las hipótesis formuladas hasta ahora, ¿no? Y acaban de ser publicadas con un rigor que está sorprendiendo a los científicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó según este nuevo estudio? Pues que el LLSVP africano, es decir, el que tenemos un trozo debajo de nuestra propia península ibérica, es considerablemente más antiguo, ¿vale? Y su mezcla es mucho más homogénea que el otro LLSVP, el del Pacífico, porque la composición de ese continente hundido, el del Pacífico,
se renueva desde hace 300 millones de años continuamente con materiales frescos de la corteza. Ujú. ¿Y esto por qué? Pues porque el del Pacífico, el LSVP del Pacífico, está justo debajo de lo que conocemos como el círculo de fuego, el anillo de fuego, que sabes que es donde se concentran, un anillo alrededor del Pacífico, donde se concentra la mayor actividad volcánica del planeta y Así que no es. son más que las grietas de unión entre placas. Es decir, es una zona gigantesca de subducción. Es decir, que justo encima de esta gran masa hay mucha corteza terrestre que vuelve al manto y desde hace 300 millones de años va enriqueciendo a esta gran masa los científicos han calculado que ahora mismo más del 50, el 57% de esa gran masa es reciente, es corteza reciente que ha caído hasta donde está el LSVP en los últimos 300 millones de años, que es muy poco tiempo en términos geológicos, ¿no? Mm. Vamos, pues esto, esto, estas diferencias no habían sido evidentes hasta ahora debido a que las dos grandes regiones rocosas subterráneas más o menos tienen la misma temperatura. Y la temperatura, es el factor dominante a la hora de explicar la velocidad de las ondas sísmicas a través de un material. Es decir, que sísmicamente parecen similares, pero al aplicar otras técnicas, al mezclar con otras disciplinas y darse cuenta de estas diferencias, se ha visto que no es así. Es decir, una de las cosas que este hallazgo resalta es la importancia de combinar distintas disciplinas científicas para examinar eh, algo tan complejo como es la dinámica interna de nuestro mundo. Y claro, ¿esto qué implica? Pues fíjate, si las dos LSVPs difieren en su composición, pero no en su temperatura, esto es una clave para interpretar la historia pasada y explica por qué pueden ser parecidos, ¿no? Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Que si son distintos, si se localizan uno a cada lado del planeta, y si tienen una composición distinta, un origen distinto y una estructura distinta, pues resulta que es lo que están haciendo. Están afectando a la forma en que se extrae el calor del núcleo de la Tierra. Como están una a cada lado del núcleo, pues en un lado se extrae el calor de una manera y en el otro se extrae de otra. Y esa, 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 esa irregularidad en la forma de extraer el calor tiene consecuencias en el núcleo externo, líquido, que gira alrededor del núcleo interno y que es el que genera el campo magnético, ¿vale? Ahí es donde vienen las anomalías, ¿no? Es decir, que el hecho de que se esté extrayendo calor no de un modo uniforme, sino a dos velocidades distintas en un lado y en otro del núcleo, y provoca anomalías en el campo magnético terrestre, entre ellas la anomalía del Atlántico Sur, ¿no? Esto tiene toda la lógica, ¿no? Tiene toda la lógica y por eso resulta tan importante poder entender la estructura y el funcionamiento de estas enormes masas de roca, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues que ideas como que estas dos masas de roca eran remanentes, fragmentos de tella que se hundieron en el planeta después de aquella colisión hace más de 4.000 millones de años, pues hay que repensarlo. Eso no quiere decir que la colisión no se produjera. Sabemos que se produjo, pero lo que no sabemos es qué pasó con Tella. Pensábamos que dos grandes fragmentos, estas dos especies de continentes, se habían hundido, pero ahora parece ser que eso no fue así. Es decir, puede ser que el núcleo de Tella resistiera y, digámoslo así, rebotara contra la Tierra y se perdiera en el espacio, o puede ser que se deshiciera completamente y todo el material fue reabsorbido por la propia Tierra o fue lanzado al espacio y formó la Luna. Es decir, a partir de ahora, los científicos que estudien esto tendrán que tener en cuenta esta asimetría en la densidad del manto de estas dos grandes provincias, el LSVP, y tendrán que tener en cuenta esta diferencia que hasta ahora no se conocía en los modelos que hagan de la Tierra profunda, ¿no? Y eso les servirá para calcular con mucha más precisión los efectos que pueda tener eso en lo que es nuestro escudo defensivo, nuestro campo magnético
sin el cual la vida en la Tierra no podría existir. La verdad es que es importante, siempre comentamos, ¿no? que lo que es el estudio científico de las cosas, todo vale hasta que se descubren nuevas cosas. Y al Claro, final, como bien comentabas antes, la importancia de utilizar distintas ramas científicas para aproximarse a los hechos, porque a veces si nos claro. quedamos solamente con una de ellas, O sea, la pueden estar ciencia distorsionados. siempre es verdad hasta que se demuestra lo contrario. Ahí está. Pero claro, hemos tenido la suerte que en los últimos siglos, la suerte no, la historia nos enseña que esto es como tenemos dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Dos pasitos para adelante y un pasito para, con lo cual siempre tenemos un pasito de avance definitivo, ¿no? Sí. Vamos lentos pero seguros, ¿no? Nos gusta bailar. Nos gusta bailar. Bueno, pues ya que estamos mirando hacia atrás en el tiempo, un poquito más cerca que cuando Tella chocó contra la Tierra, en la época de los grandes animales prehistóricos, vamos a hablar de uno de ellos, que bueno, si te gustan los animales prehistóricos, yo soy uno de los grandes aficionados a ellos, la verdad es que evocan imágenes espectaculares. Uno de ellos, el megalodón, uno de los grandes monstruos, en este caso marinos, de la antigüedad, el que se ha dicho siempre que era como una especie de antecedente del tiburón, pero a lo bestia. Parece que se han hecho unos estudios recientes sobre el megalodón y era bastante más grande de lo que en principio pensábamos, que ya era grande en un primer momento, ¿no? Y además diferente, ¿no? Y ¿Cómo además diferente? diferente. O ¿Cómo sea, diferente? No me digas que tenía cuernos. no, 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 no. Tenía la forma del megalodón no era, parecer, no era como la que nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero primero, imagínate, estamos hablando de una criatura que podía tener más de 20 metros, un cazador implacable que vivió hace 15 millones de años, es decir, no en la época de los dinosaurios, ya habían desaparecido todos los monstruos marinos de aquella época lejana que había sido destruida por un meteorito hace 65 millones de años. Con lo cual, hace 15 millones de años, esta bestia, esta gigantesca y letal criatura dominaba en absoluto los mares de todo el mundo, ¿no? Mm. Eh, mm, a ver, su cuerpo era una masa de músculos y cartílago perfectamente diseñados para matar, ¿no? Era absoluta, tenía unos dientes aserrados del tamaño de una mano humana cada uno, que desgarraban la carne de las víctimas, que eran ballenas, delfines o tiburones de tiburones Normalitos. de, bueno, sí, o de menor tamaño, ¿no? Y claro, nosotros asociamos siempre este tiburón, este megalodón, a nuestro actual tiburón blanco, que es el mayor de los tiburones que tenemos ahora en el mar, y lo hemos hecho por una razón, porque es un tiburón, el tiburón blanco, que también tiene los dientes aserrados de la misma forma que tenía el megalodón. Con lo cual tendemos a imaginar al megalodón como una especie de tiburón blanco que actualmente no pues, están alrededor de 6 metros, no superan los 7 metros, pues gigante, o sea, como un tiburón blanco gigante. Bueno, pues ahora Sí. un nuevo estudio acaba de cambiar eso, mucho de lo que pensábamos sobre el aspecto de este enorme tiburón prehistórico, ¿no? Fíjate que se han juntado 28 expertos en anatomía de tiburones, de fósiles de vertebrados, de Australia, Brasil, Francia, Italia, Austria, Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos. Y han juntado todo lo que se sabe del megalodón para proporcionar nuevos datos sobre el tamaño, el aspecto y la biología de este depredador descomunal, ¿no? Eh, eh, Su nombre científico es Otodus megalodon, ¿no? O todos o ningunos. Y fíjate, curiosamente, este animal se le conoce principalmente por sus dientes, porque claro, sabes que los tiburones tienen una espina dorsal que es de hueso, pero luego casi todo es Sí. cartílago y músculo, por lo cual eso fosiliza muy mal. Entonces hay algunas colecciones de vértebras y de escamas aisladas, pero no hay esqueletos completos en el registro fósil. Es decir, no existe un esqueleto fósil completo de megalodón, con lo cual y todo lo que suponemos, lo que hacemos, o sea, el aspecto que debió tener es algo que inferimos haciendo comparaciones con tiburones modernos, ¿no? Mm. Y como te he dicho, pues en la actualidad, aunque mucho más pequeño, el tiburón blanco es un tiburón que también posee dientes aserrados. Y eso nos ha llevado a asumir
pues no tienen más que ver las películas de ciencia ficción, pero también en los estudios científicos, que el megalodón prehistórico era una especie de versión gigante del tiburón blanco de la actualidad. Sí. Bueno, pues este nuevo análisis, han hecho un análisis de una de las mayores restos de vértebras, un fragmento de columna vertebral hallada en Bélgica, ¿no? Que tiene casi 11 metros, es una de las mejor conservadas, ¿no? Y es, digámoslo así, la porción troncal, el tronco de un megalodón. Es decir, le falta todo lo que era la cabeza y todo lo que era la cola, ¿vale? Y lo que es ese trozo de columna tiene ya 11 metros, ¿no? Y ese estudio lo que ha llegado a la conclusión es que el megalodón no se parecía exactamente a la idea que teníamos de él, ¿no? Y claro, los investigadores cogieron este tronco y se preguntaron, cómo de grandes eran las partes que no se conservan, es decir, la cabeza y la cola, del propietario de esta columna vertebral. Bueno, pues para resolverlo, ¿qué hicieron? Pues recurrir a las proporciones que existen entre la cabeza, el tronco y la cola de 145 especies modernas de tiburón y de otras 20 especies extintas de tiburón. Y claro, suponemos, o los investigadores suponen, que el plan corporal del megalodón pues debería de ser consistente con el de la mayoría de los demás tiburones, ¿no? Sí. 145 especies modernas y 20 especies antiguas. O sea, se lo han currado, pero bien. Y entonces los investigadores determinaron que para esta columna de 11 metros, la cabeza y la cola debieron de representar respectivamente un 16,6 y un 32,6% de la longitud del cuerpo. Es decir, dado que el tronco de Bélgica mide 11 metros, su cabeza y cola debieron de medir aproximadamente 1,8 y 3,6 metros, Madre lo mía. cual nos da un individuo de 16,4 metros de longitud para ese tiburón de Bélgica. Eso no quiere decir que no los haya más grandes, y efectivamente los hubo, porque hay otra serie de vértebras. Este tronco, que es uno de los más completos, nos permitió establecer las proporciones de la cabeza y de la cola y decir que ese ejemplar tenía 16,4 metros. Pero es que resulta que se han encontrado vértebras de megalodón mucho más grandes que estas. La mayor vértebra de este espécimen belga, de estos 11 metros, tiene 15 centímetros y medio de diámetro, que se han encontrado otras vértebras en Dinamarca y en otros lugares que son mucho mayores. Mm. Vértebras de megalodón que están sueltas, no forman un tronco como las de Bélgica, pero que llegan a medir hasta 23 centímetros de ancho, contra 15,5 del megalodón de Bélgica. Madre. Y eso indica que si mantenemos todas las proporciones, ese individuo, ese propietario de esas vértebras de 23 centímetros, podría haber llegado a tener hasta 24 metros y medio de largo. Y eso Hermano. suponiendo que las vértebras fueran las más grandes del cuerpo y que no las haya todavía mayores. Sí. Es decir, 24,3 metros de longitud es actualmente la estimación razonable más grande posible para un megalodón que pueda justificarse con la ciencia y con el registro fósil actual. ¿Vale? Fíjate qué trabajos de inferir hacen los investigadores para llegar a la conclusión de que el dueño de una única vértebra de 23 centímetros de diámetro, era un animal de 24 metros y medio. O Mm. sea, primero hacen el estudio del conjunto mejor conservado de vértebras que tenemos, que es el de Bélgica, que resulta que da como resultado, comparando el diseño corporal de cientos de especies de tiburón extintas y modernas, da como resultado un animal de 16 y pico metros, con vértebras de 15 centímetros y medio de diámetro. Pues una vértebra, aplicando lo mismo a un animal con vértebras de 23 centímetros, como es este caso, pues nos da 24 y medio, ¿no? Mm. Pero hay más sorpresas todavía, ¿no? Basándose en estas proporciones, los investigadores determinaron que la forma del cuerpo de megalodón, pues resulta que no se parecía a la del tiburón blanco actual, ¿Cómo que no? sino a la de otra especie de tiburón, el tiburón limón, que se Ah, llama Negaprion breviostris. sí. ¿Y qué diferencias hay entre un tiburón, entre un tiburón blanco y un tiburón limón? Pues que el cuerpo del limón es mucho más delgado, más alargado. Y esta diferencia es crucial, porque los tiburones gigantes modernos,
el tiburón ballena o el tiburón peregrino, que tiene más de 20 metros también, igual como que otros vertebrados acuáticos gigantes, como las ballenas o los cachalotes, pues resulta que tienen cuerpos esbeltos, por una razón de eficiencia hidrodinámica. Vamos a ver, un cuerpo, si es muy grande y a la vez es robusto, es decir, no estilizado, no delgado, pues hidrodinámicamente es ineficiente para nadar. El tiburón blanco, que tiene un cuerpo muy robusto y se vuelve todavía más robusto a medida que crece, puede llegar a ser grande, hasta 6 o 7 metros, pero no gigante. Mm. Hay un límite a lo que puede crecer un tiburón blanco para que siga siendo un nadador eficaz. Pues según este estudio, y debido a esas limitaciones hidrodinámicas, el cuerpo de un tiburón blanco no puede tener más de 7 metros. Y está muy lejos de un megalodón de 24, que por la misma razón no pudo ser una razón, simplemente una versión gigantesca del tiburón blanco. Es decir, sin haberlo pretendido, el equipo desveló también un misterio de por qué algunos vertebrados marinos logran alcanzar tamaños gigantescos y otros no. Y es por su diseño corporal. Todos los gigantes que tenemos hoy, el tiburón ballena, el tiburón peregrino, los cachalotes, las ballenas, tienen cuerpo alargado. Por lo tanto, se infiere que también el tiburón blanco ancestral no podía tener un cuerpo robusto como el del tiburón blanco, sino más bien alargado como el del tiburón limón, ¿no? ¿Eso se puede Eh, aplicar a otros animales, no solamente a los marinos? Claro, Quiero decir. claro. Bueno, no, estamos hablando, a ver, la resistencia hidrodinámica solamente la tienen Ah, los bueno, animales que nadaban. efectivamente, sí, perfecto. Claro, entonces, en este caso concreto, este dato se aplica a animales marinos, pero te explica por qué hay criaturas que no crecen más, que no pueden crecer más, y otras que se hacen tan gigantes, ¿no? Sí. Además, el estudio aporta, por último, nuevos aspectos de la biología, ¿no? De este depredador. Por ejemplo, este megalodón de 24 y pico metros de Dinamarca debió de pesar unas 94 toneladas, ¿no? Mm. Y su velocidad de crucero estaría entre los 2 y los 3,5 kilómetros por hora de crucero, es decir, similar a un tiburón blanco actual. Y los patrones de crecimiento implican que ese megalodón pudo parir, pudo tener crías que en el momento de nacer ya tenían entre 3,6 y 3,9 metros de largo, Madre. ¿vale? Y estos hallazgos también respaldan la idea de que cuando surgió el gran tiburón blanco actual, cosa que pasó hace unos 5 millones de años, ese surgimiento coincide con el final de los megalodones, con lo cual el hecho de que surgieran los actuales tiburones blancos probablemente tuvieron un papel en la desaparición final de los megalodones, no porque fueran más fuertes, sino porque eran una competencia a lo mejor más adaptada o más idónea para acabar con las presas y que los megalodones empezaran a tener menos presas, ¿no? En fin, de todas maneras, todo esto, como ves, es una especie de construcción hecha, es como un castillo de naipes, ¿no? Es una interpretación, ¿no? Mm. Y aunque parece que está bastante acertado, sigue siendo una tentativa, ¿no? Pero están basadas en datos, que eso es muy importante y van a servir como punto de referencia para el futuro. Pero claro, ¿qué es lo que nos hace falta para saber si todas estas interpretaciones son reales o tienen algún error? Pues lo que nos falta es ni más ni menos que encontrar un fósil de megalodón completo, cosa que por ahora no existe. Ya, y por lo que has contado, yo creo que es difícil que se encuentre, a no ser que haya quedado Bueno, atrapado en algún tipo de, pues yo que sé, como las moscas claro, en el ámbar, ¿no? hay muchos fósiles, entre comillas, imposibles, ¿no? Y que han revelado partes blandas de un montón de organismos, porque las condiciones de fosilización de ese fósil en concreto fueron muy especiales y favorecieron esa conservación. Pero claro, todavía no hemos encontrado un megalodón completo, que es posible que se encuentre, ¿eh? Porque en Ujú. algún lado y con todos los que hubo, pues es muy probable que eso haya existido, ¿no? Me llama la atención la comparación que se me ha venido a la mente cuando has hablado de los tiburones blancos coincidiendo con el declive de los megalodones, si es algo similar a lo que ocurrió con el ser humano, con el declive de los neandertales cuando los Homo sapiens empezaron a tomar el control de la situación.
Bueno, es posible. Tú fíjate que esta misma semana, esto aprovecho y te lo digo, esta misma semana, en cuanto a sapiens y neandertales, ha salido un nuevo estudio recién publicado que dice que sabes que los neandertales, que lo ha demostrado que un trocito, una pequeña parte, menos de un 2% del genoma nuestro actual procede de neandertales, lo que es una prueba de que ambos se hibridaron, las dos especies se cruzaron, ¿no? Genéticamente. Es decir, hubo parejas de neandertales con Homo sapiens. Bueno, pues ahora han encontrado pruebas en una cueva de Israel, han encontrado pruebas de que no solo compartieron sexo ocasional, sino que también costumbres, vida cotidiana, tecnología y cultura. Para que Madre mía. veas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso lo dejamos ahí, lo hablamos Sí, otro día. lo hablamos otro día. Sí, yo de todas maneras conozco a gente que tiene más de un 2% de Neandertal, ¿eh? Así te lo digo. Dentro Sí. de... Sí, ¿Sabes sí. que yo una vez le gasté esa broma ¿A a un Juan Luis Neandertal? Arzuaga? No, Ah, hace a agua. Arzuaga, al paleontólogo. ¿Y qué te dijo? Le dije que conocía a un tipo que tenía todos los rasgos de Neandertal craneales, es decir, la frente huidiza en lugar de recta, echada para atrás, ausencia de mandíbula, claro, pues que podía ser a lo mejor. Y me dijo, tráeme a ese tipo, tráemelo inmediatamente. Pero era una broma y luego nos reímos un montón con ello, Bueno, ¿no? bueno, yo me Pero refería a acondicionamiento intelectual más que físico, pero bueno. Bueno, oye, que lo tenemos que dejar aquí. Nos hemos comido el ya, tiempo, así ya, que vamos a lo cerrar aquí el suponía. Átomos y Bits y volveremos la semana que viene con más cosas interesantes de todo lo que tiene que ver con la ciencia y si nos da tiempo, con la tecnología también. José Manuel, gracias por habernos acompañado esta semana y como todas las anteriores, volvemos en 7 días más. Por supuesto. Gracias a ti, Pedro Pablo. Con Esteban Novillo en la realización técnica, Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono, José Manuel Nieves, que nos ha contado todo lo bueno, en este caso relacionado con los megalodones. Yo me siento megalodón. ¿Por qué? Porque soy robusto. Y ahí lo dejo. Hasta la semana que viene.